En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo domingo de Cuaresma, o domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús toma para sí a algunos privilegiados y se transfigura ante ellos. Tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano. La razón por la que Jesús escoge a estos tres son las siguientes. A San Pedro, porque Pedro le amaba y le confesaba. A San Juan, porque Juan era el discípulo amado. Y a Santiago, el teólogo elocuente, porque sería el primero en dar su vida por Cristo, cuando más tarde Herodes le mandara a matar, instigado por los judíos. Los judíos le tenían envidia a Santiago. Solamente Judas no merecía ver la divinidad, y por delicadeza Jesús no le deja solo al pie del monte, sino en compañía del resto de los apóstoles, para que no pareciese que solo Judas quedaba privado de tan grande espectáculo. El amor a Cristo es, entonces, la última razón por la cual fueron estos escogidos. En la parusía, algunos serán escogidos por el amor que le tuvieron a Cristo y recibirán un mayor premio que otros. A San Pablo solo le resta guardar la corona de justicia, dice San Pablo, que me dará el Señor justo juez en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Esta razón última, el amor por la venida de Cristo, explica un curioso texto del discurso apocalíptico de los evangelios sinópticos, cuando Jesús, hablando de su parusía, señala que de dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. De entre dos personas que tienen la misma ocupación, como las que acabamos de describir, y que aparentemente son iguales, a uno lo tomará por encontrarle dispuesto, a otro lo dejará como no bien preparado para vivir con él, por estar moliendo en vano, por no producir el pan del alimento espiritual. De dos católicos que profesan la misma fe, uno, por creer, esperar y amar la venida del Señor, será tomado, el otro, por el contrario, será dejado. A estos, a los que serán dejados, el día del Señor los alcanzará, por así decirlo, en los trabajos de esta vida y en los deleites de este mundo. Mas los santos, que amaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, serán reunidos en el granero de Dios. Jesús los llevó aparte a un alto monte, que según la tradición, este monte es el monte Tabor en Galilea, una graciosa colina aislada sobre el llano adyacente. Está solita en el medio de todo un llano. Tal vez este monte sea el granero, el punto de encuentro donde serán reunidos los tomados por Cristo para ser transformados, pues el lugar donde se transfiguró nuestro Señor Jesucristo, también puede llegar a ser el lugar donde se vayan a transfigurar los tomados por nuestro Señor Jesucristo. En la transfiguración, nuestro Señor resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En la parusía habrá separación de amantes, los que amaron su venida y los que amaron más su vida y este mundo.
Los que amaron su venida como San Pablo recibirán la corona de justicia como premio, un mayor premio. Muy probablemente este premio sea el ser transformado y arrebatado por los aires para recibir a nuestro Señor. Transformado así como Cristo fue transfigurado, y luego arrebatado por los aires, así como nuestro Señor Jesucristo vendrá también por los aires. Y dice San Pablo explicando este premio, y nosotros los que amamos su venida seremos transformados. Eso lo dice en 1 Corintios, y luego en 1 Tesalonicenses añade a esto y dice, y luego arrebatados. La transfiguración de nuestro Señor no ocurre en los cielos, sino en la tierra, como ya dijimos, en el monte Tabor. La transfiguración de los vivientes, asimismo, tampoco será en los cielos, sino en la tierra, muy posiblemente, no lo podemos asegurar, en el monte Tabor. San Juan Crisóstomo señala que a los discípulos Jesús no les manifestó su gloria en una casa, sino en un elevado monte, puesto que convenía la elevación de un monte para manifestar la elevación de su gloria. Y San Pablo explica el porqué de la transformación de los vivientes en la parusía. Y la razón es porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede poseer la incorruptibilidad, dice San Pablo. He aquí que os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos, se refiere a todos los que hayamos amado su venida, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, la parusía. Es decir, como van a ser transformados, puesto que, como dice al principio, la carne y la sangre no pueden recibir a nuestro Señor Jesucristo teniendo aún la corrupción. Y continúa San Pablo, porque sonará la trompeta y los muertos, que son los santos, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que amamos su venida, seremos transformados. De nuevo la misma idea, por estar todavía en la corrupción, es necesario que sean transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, dice San Pablo, y esto mortal se vista de inmortalidad, para recibir a nuestro Señor Jesucristo que vive en los aires y estar con Él. Bien claro San Pablo. Luego explica, eso es la transformación y la necesidad de la transformación ante la venida de nuestro Señor. Y luego explica el arrebato que seguirá a la transformación en otro maravilloso texto, de 1 Tesalonicenses. Y el arrebato es para ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo y estar siempre con Él, así como van a estar los santos también que resucitarán. Nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos se refiere a los santos resucitados, en nubes, hacia el aire, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, transformación en la parusía para ser aptos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, arrebato posterior o inmediato, podríamos decir, para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo, son dos hechos futuros que están revelados en la Sagrada Escritura y que es necesario, dado los últimos tiempos, darle mayor difusión. La transformación del cuerpo de los que estén vivos en ese momento y hayan amado la venida de nuestro Señor Jesucristo es entonces en vistas a eliminar toda corrupción para ser aptos, para ser arrebatados y así recibir a nuestro Señor en los aires
y estar siempre con Él. El factor determinante es el amor por la venida de Jesús. No todos van a ser transformados y arrebatados, sino aquellos que hayan amado la venida de Jesús. Esto es muy, muy importante porque nos trae de vuelta del futuro a la realidad donde nosotros debemos recurrir a ese amor por la venida de Jesús. Dice San Pablo, haga el Señor que crezcáis y abundéis en el amor de unos con otros y con todos, tal cual es el nuestro para con vosotros, a fin de confirmar irreprensibles vuestros corazones en santidad delante de Dios y Padre nuestro, en la parucía de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, San Pablo habla de la lucha por la santidad aquí en la tierra, pero en el contexto de la parucía, para ser encontrados por nuestro Señor Jesucristo irreprensibles. No lo dice en otro contexto, un contexto más natural o más, normal, se podría decir, sino en un contexto muy, muy especial que es la parucía. Entonces, el amor que tengamos por unos y otros, como el amor que San Pablo nos tiene a nosotros, como Dios nos tiene a nosotros, Jesús también, y el amor que nosotros tengamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que confirmará irreprensible a una persona, a los vivos en la parucía, junto con los santos. Ese es el factor determinante. Luego, San Pablo distingue lo que sigue a partir de esa transformación y arrebato y parucía, y es el reino, y lo distingue del fin del reino, cuando Jesús le entregue el reino al Padre. Y dice así en 1 Corintios, está este texto, en Cristo todos los que aman serán vivificados, pero cada uno por su orden. Como primicia, Cristo, es decir, el primero. Luego los de Cristo, es decir, los santos que ya están muertos en su parucía, serán vivificados, es decir, resucitarán. Y después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Por lo tanto, el reino posterior a la parucía es algo que está también revelado en muchas partes de la Escritura, pero aquí está muy claro en San Pablo. Es necesario que Él reine, hasta un cierto punto en el cual ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya venció la muerte, ya venció el demonio en la cruz, pero en la practicidad de ese hecho, de esa verdad, todavía no están sometidos todos bajo su reino. Y la última o el último de todos los enemigos en ser conquistado es la muerte. Entonces, en este texto da San Pablo la razón de su reino en la tierra, y es para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. La transfiguración de Cristo y la compañía de los santos, vistas en un solo instante, deleitaron de tal modo a Pedro que quiso brindarles su obsequio. Por eso dice, hagamos 3 tiendas. San Marcos y San Lucas hacen notar que Pedro no sabía lo que decía, dice el Evangelio, y es que Pedro creyó que era ya la parucía de nuestro Señor, y por su efusividad quería establecer allí mismo 3 tiendas. Pedro quiso permanecer allí para siempre, por lo hermoso que era, y por eso habla de tiendas, para habitar allí para siempre. Pensó que con la presencia de Elías
que Elías hizo bajar fuego del cielo. Tal vez ustedes recuerden esos maravillosos pasajes del Antiguo Testamento. Y Moisés, que entró en una nube y habló a Dios, es decir, los profetas y la ley, era suficiente como para comenzar a vivir feliz junto con el Señor. Quería Pedro evitar la cruz. Y el Señor se transfiguró para que creyeran en el misterio de su segunda venida, no solo de palabra, sino también con obra. Les dio un anticipo de su reino y la gloria con la que volverá al fin de los tiempos. Y así lo sostiene San Pedro, que fue testigo ocular de la transfiguración. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parucía de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pedro, según fábulas inventadas, no es algo inventado, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad. Pedro estuvo allí y sabe que eso era representación de la parucía de nuestro Señor y que no es una fábula. Pues él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros, estando con él en el Monte Santo, es decir, en el Tabor. O sea, Pedro oyó la voz, vio a Cristo como en la parucía y oyó la voz del Padre. Maravilloso regalo recibió San Pedro. Entonces, en este texto, San Pedro confirma el dogma de la segunda venida de Cristo, es decir, la parucía, y habla de esta habilidad de vida feliz, por eso menciona las 3 tiendas. Precipitadamente lo hace, porque no era aún el momento, como si ya se hubiese arreglado todo sin la cruz. Pero Dios Padre interviene y con su voz le hace callar a Pedro. Es como que bien claro es el texto, que Pedro parece que sigue hablando y se mete ya la voz del Padre, porque aún no era el momento, como dijimos. Dice el texto: no había terminado de hablar cuando una nube luminosa vino a cubrirles y una voz se hizo oír desde la nube, interrumpiendo así a Pedro. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadle. Muchos en su primera venida le habían escuchado y creían en su segunda venida. En el episodio de la resurrección de Lázaro, Jesús le dice a Marta: todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. ¿Lo crees tú? Cuando Jesús dice viviente y creyente, no está haciendo referencia a toda persona que haya vivido y haya creído, pues estos ya están muertos como los santos. Los santos han vivido y han creído, pero ya están muertos. Él está hablando de vivientes. Entonces se refiere a los que estén vivos y a los que crean en el preciso momento de su segunda venida. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. El que viene, dice Marta. En griego esta expresión se dice ho erkómenos, que traduce literalmente la expresión hebrea Habá, con que el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías Rey venidero en la primera venida. En el Nuevo Testamento, como ya había venido, ya había ocurrido su primera venida y estaba en esos momentos hablando con Marta, el que viene no puede sino anunciar al Mesías Rey venidero en su segunda venida. Similar situación encontramos en las palabras que San Juan el Bautista le dirige a 2 de sus discípulos para que le pregunten a Jesús, y que sirven de ocasión para dejar bien en claro las 2 venidas de nuestro Señor:
¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? San Juan el Bautista ya había visto a Jesús y le había señalado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso, ¿a qué otro se puede referir San Juan el Bautista con la expresión el que ha de venir? Y más en acorde con esto, aún en la expresión de los hombres ante el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, este es verdaderamente el profeta el que ha de venir al mundo. Lo habían visto hacer el milagro, lo estaban viendo, y sin embargo se refieren a él como el que ha de venir al mundo en un futuro. A Jerusalén Jesús le dirige su queja amarga: ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Estas palabras Jesús las dijo después de su entrada triunfal en Jerusalén en el Domingo de Ramos, en donde la gente verdaderamente le dijo, bendito el que viene en nombre del Señor. Luego, esas palabras hacen referencia también a la vuelta de Cristo como juez del mundo y a la conversión de los judíos, día en el que reconocerán y saludarán al Redentor con la aclamación mesiánica, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo mismo le dice al sumo sacerdote Caifás: desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Le dice la parusía. En su juicio terreno, Jesucristo anunció su futuro juicio, el de la parusía. Es decir, que aunque Jesús ya vino, sigue siendo el que viene o el que ha de venir, pues cuando vino no lo recibieron, según leemos en San Juan, y entonces él anunció a los judíos que vendría de nuevo. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, otra vez aparecerá a los que le están esperando para salvación. Y San Pedro añade, de modo que vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor y que Él envíe a Jesús el Cristo. Pues dice San Pablo, nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también como Salvador estamos aguardando al Señor Jesucristo, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra conforme al cuerpo de la gloria suya, como ya hemos indicado. Tomando la palabra del profeta Habacuc, San Pablo declara que todavía un brevísimo tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Habacuc había anunciado, como dice Crampón, al Cristo venidero en los últimos tiempos, o como dice la Biblia de Pirot, cuando venga a juzgar al mundo, porque la visión tardará, dice el profeta, en cumplirse hasta el tiempo fijado, llegará a su fin y no fallará, la profecía no fallará, si tarda, espérala, vendrá con toda seguridad sin falta alguna. Entonces hemos leído algunas referencias de la venida de Jesucristo, el que ha de venir o el que viene, y vemos que son asombrosas maneras de Dios para hacernos saber sobre la segunda venida, sobre la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, San Pablo nos exhorta a consolarnos mutuamente con estas palabras. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras, con las palabras de que Jesucristo está por venir. Porque dice el gradual, esta es la razón por la que debemos consolarnos, que las tribulaciones del corazón se han multiplicado y junto con el abatimiento y la pena debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y porque el tracto dice que el Señor es bueno y eterna su misericordia, en todo tiempo viene a salvarnos. Por eso la exhortación en estos últimos tiempos, más que nunca, amad la venida de nuestro Señor Jesucristo,
que ya habíamos visto que era el factor determinante para recibir tremendo premio de transformación y arrebato. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, invocadle mientras está cerca, dice el profeta Isaías. No os entretengáis en arreglar este mundo. Buscad a Dios, no los pensamientos y caminos humanos. Poco sirven el buen sentido y la lógica de los hombres para entender el Evangelio, para entender y vivir el Evangelio. Ya Dios no tolera más la absoluta soberanía del hombre con entera independencia de Dios y de su autoridad como la que estamos viviendo, ni la soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que salga de ella misma, ni la soberanía nacional del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad, como es lo que vivimos hoy. Dice el Evangelio de San Lucas, lo que entre los hombres es altamente estimado, a los ojos de Dios es abominable, que es la tumba del humanismo, de irreparable divorcio entre Dios y los valores humanos. Jamás podrán reconciliarse los pensamientos de Dios con los valores humanos. Dios ya no tolera más la libertad de pensamiento sin limitación alguna, la libertad de cultos, la supremacía del Estado por sobre la Iglesia, ni la enseñanza laica o independiente sin ningún lazo con la religión, ni el matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado, ni la no intervención de la religión en la vida pública, verdadero ateísmo social, que es la última consecuencia del liberalismo que nos envuelve y nos asfixia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus designios, dice Isaías, y conviértase a Dios misericordioso y rico en perdón. Por estos principios liberales, de los cuales se ha infectado toda la Iglesia, muchos de los nuestros se hicieron impostores que han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo viene en carne. Esa es la piedra, ese es el toque de atención para saber que son anticristos. En esto se conoce, dice San Juan, al seductor y al anticristo, quien no confiesa que Jesucristo viene en carne, o quien no ama la venida de Cristo, o quien se niega, o quien no la quiere promover, no la quiere predicar. Dios no piensa ni obra como nosotros, ni nosotros como Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y por olvidar esta gran verdad, hemos venido a estar en contra de los planes de la divina providencia, como queriéndola reducir al mezquino pensar y obrar humano y su particular conveniencia del momento. Jesucristo ya ha triunfado, nos dice, yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era y el que viene, el Todopoderoso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.